Hola a todos, continuamos con la lectura de Aligere su equipaje. Capítulo 14. El gallo cantor y yo. La carga de la vergüenza. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5. ¿Ve a ese individuo amparado en las sombras? Es Pedro. Pedro el apóstol. Pedro el impetuoso. Pedro el apasionado. Una vez caminó sobre las aguas. Salió del bote y pisó el agua del lago. Pronto le predicará a millares, osado ante amigos y enemigos por igual. Pero el que caminó sobre las aguas esa noche se ha apresurado a esconderse. El que será un poderoso predicador llora de dolor. No gimotea ni lloriquea, sino llora a gritos. Con el rostro barbado hundido entre las manos, el eco de su llanto traspasa la noche de Jerusalén. ¿Qué duele más? ¿Haberlo hecho? ¿O que hubiera jurado que jamás lo haría? Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, había prometido unas horas antes. Y Jesús le dijo: Pedro, yo te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22, 33, 34. Negar a Cristo, la noche que fue entregado, era de por sí bastante malo, pero ¿tenía que jactarse de que no lo negaría? Una negación era lamentable, pero 3 veces, 3 negaciones eran horribles. Pero ¿tenía que maldecir? Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Mateo 26, 74. Y ahora, sumergido en un torbellino de pesar, Pedro se esconde, Pedro llora, y pronto se irá a pescar. Nos preguntamos por qué se fue a pescar. Sabemos la razón de su regreso a Galilea. Se le ha dicho que Cristo resucitado se reuniría allí con sus discípulos. El lugar señalado para el encuentro no era el mar, sino una montaña. Mateo 28:16. Si los seguidores iban a reunirse con Jesús en la montaña, ¿qué hace en un bote? Nadie les dijo que pescaran, pero eso fue lo que hicieron. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Juan 21:3. Además, ¿no había dejado Pedro de pescar 2 años antes cuando Jesús lo llamó a pescar hombres? ¿No dejó su red y le siguió? Desde entonces, no lo hemos visto pescar. Nunca le hemos visto pescar de nuevo. ¿Por qué va a pescar ahora? Especialmente ahora. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pedro ha visto la tumba vacía. ¿Quién puede pescar en una ocasión como esta? ¿Tenían hambre? Quizás eso era todo. Es posible que la expedición naciera por el impulso de estómagos vacíos, o quizás haya nacido de corazones quebrantados. Pedro no podía negar su negación. La tumba vacía no borró el canto del gallo. Cristo había regresado, pero Pedro se preguntaba. Debe de haberse preguntado: después de lo que hice, ¿volvería él por alguien como yo? ¿Es Pedro la única persona que ha hecho lo que prometió que no haría jamás? Basta de infidelidades. De ahora en adelante, voy a poner freno a mi lengua. No más tratos oscuros. He aprendido la lección. Qué volumen el de nuestra jactancia. Qué quebranto el de nuestra vergüenza. En vez de resistir el coqueteo, lo correspondemos. En vez de desoír el chisme, lo difundimos. En vez de apegarnos a la verdad, la escondemos. El gallo canta y la convicción de pecado nos taladra. Y Pedro halla un compañero en las sombras. Lloramos como Pedro lloró y hacemos lo que Pedro hizo. Nos vamos a pescar. Volvemos a nuestra vida antigua. Volvemos a nuestras prácticas de antes que conociéramos a Jesús. Hacemos lo que viene en forma natural, en vez de hacer lo que viene en forma espiritual. Y dudamos que Jesús tenga un lugar para tipos como nosotros. Jesús responde la pregunta:
la responde por usted y por mí, y por todo el que tiende a salirse como Pedro. Su respuesta llegó junto al mar, como un regalo para Pedro. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Partió las aguas? ¿Convirtió los botes en oro y las redes en plata? No, hizo algo mucho más significativo. Invitó a Pedro a tomar desayuno. Jesús lo preparó. Por cierto, el desayuno fue un momento especial entre los varios de esa mañana. Estuvo la gran pesca y el reconocimiento de Jesús, la zambullida de Pedro y el chapoteo de los discípulos. En un momento llegaron a la playa y Jesús estaba junto al fuego. Los pescados chirriaban en la sartén y el pan esperaba. Aquel que derrotó al infierno y es el Rey de los cielos, invitó a sus amigos a sentarse a comer. Nadie podía haber estado más agradecido que Pedro. El que había sido zarandeado como trigo por Satanás, comía pan de la mano de Dios. Pedro fue invitado a la comida de Cristo, allí mismo, para que el diablo y sus tentadores lo vieran. Jesús aderezó mesa en presencia de sus angustiadores. Quizás Pedro no lo dijo con esas palabras, pero David sí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5. Lo que el pastor hizo por las ovejas se parece mucho a lo que Jesús hizo por Pedro. En este punto del Salmo, la mente de David parece estar en las tierras altas con sus ovejas, después de haber guiado el rebaño a través del valle hacia las empinadas tierras en busca de un pasto más verde. Recuerda la responsabilidad adicional del pastor. Debe preparar el pasto. Esta es tierra nueva, de modo que el pastor debe de ser cuidadoso. Idealmente la pradera para pastar debe de ser llana, una meseta o altiplanicie. El pastor ubica las plantas ponzoñosas y busca abundantemente agua. Se fija si hay señales de lobos, coyotes y osos. El pastor se preocupa especialmente de la víbora, una pequeña culebra marrón que vive bajo tierra. Se sabe que esa víbora salta repentinamente de su agujero y muerde a una oveja en la nariz. La mordida suele infectarse y puede matar. Como defensa contra ella, el pastor derrama aceite formando un círculo alrededor de la cueva de la víbora. También aplica el aceite en las narices de los animales. El aceite en la cueva de la víbora lubrica la salida y evita que la víbora salga. El olor del aceite en la nariz de las ovejas repele a la víbora. El pastor, en un sentido muy real, ha preparado la mesa. ¿Y si su pastor hizo por usted lo que el pastor hace por su rebaño? Supongamos que él ya enfrentó a su enemigo, el diablo, y ha preparado para usted un lugar seguro para comer. ¿Y si Jesús hizo por usted lo que hizo por Pedro? ¿Suponía Pedro que en la hora de su fracaso le iban a invitar a cenar? ¿Qué diría usted si le dijera que es exactamente lo que Cristo hizo la noche antes de su muerte? Preparó una mesa para sus seguidores. El primer día de los panes sin levadura, el día en que sacrificaban a los corderos para la cena pascual, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces Jesús envió a 2 de ellos con estas instrucciones: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y a donde entrare, decid: el Señor de la casa, el Maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Marcos 14, 12 al 15. Fíjese quién hizo los preparativos. Jesús reservó el gran aposento e hizo los arreglos para que el guía condujese a los discípulos. Jesús aseguró que la habitación estuviese preparada y pronta la comida. ¿Qué hicieron los discípulos? Cumplieron fielmente y comieron.
El pastor preparó la mesa. No solo eso, enfrentó a las víboras. Usted recordará que uno solo de los discípulos no completó la cena esa noche. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Juan 13:2. Judas comenzó a comer, pero Jesús no lo dejó terminar. Por orden de Jesús, Judas salió de la habitación. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y ya era de noche. Juan 13:27-30. Hay algo dinámico en esta salida. Jesús preparó mesa en la presencia del enemigo. Permitió que Judas viera la cena. No le permitió quedarse. No eres bien recibido. Esta mesa es para mis hijos. Puedes tentarlos. Puedes ponerles tropiezos, pero nunca te sentarás con ellos. Mucho nos ama. Si quedase alguna duda en el caso de que hubiera algunos Pedros que se preguntaran si habrá lugar en la mesa para ellos, Jesús les da un último recordatorio cuando pasa la copa. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebed de ella todos. Los que se sienten indignos, beban. Los que se sienten avergonzados, beban. Los que se sienten confundidos, beban. Voy a contarles de una ocasión en que sentí las tres cosas. Cuando tenía 18 años, iba bien encaminado a tener problemas con la bebida. Mi sistema se había hecho tan resistente al alcohol que media docena de cervezas tenían poco o ningún impacto sobre mí. A los 20 años, Dios no solo me salvó del infierno después de esa vida, sino también del infierno en esta vida. Solo Él sabe hacia dónde me dirigía, pero me imagino lo que sería. Por esa razón, una parte de mi decisión de seguir a Cristo incluyó no beber cerveza jamás. Así que la dejé, pero curiosamente, nunca se me acabó el apetito por la cerveza. No me ha obsesionado ni consumido, pero un par de veces en la semana me seduce el pensamiento de una buena cerveza. Prueba de que tengo que ser cuidadoso es esta. Las cervezas no alcohólicas no me atraen. No es el sabor de la bebida, es aquello de tomarla. Pero por más de 20 años, la bebida nunca ha sido un problema de importancia para mí. Sin embargo, hace un par de años casi llega a ser un problema. Bajé un poco la guardia. Una cerveza con el asado no me va a dañar. Después, ocurrió con comida mexicana. Y luego, una o dos veces sin ninguna comida. Por un periodo de unos 2 meses estuve fluctuando entre nada de cerveza y no sería malo 1 o 2 por semana. Para la mayoría de las personas eso no sería un problema, pero para mí podía serlo. ¿Saben cuándo comencé a oler el peligro? Una cálida tarde de un día viernes. Iba de viaje para hablar en un retiro anual de varones. ¿Dije que el día estaba cálido? Brutalmente cálido. Tenía sed. La soda fue como no haber tomado nada. Entonces comencé a conspirar. ¿Dónde podría comprar una cerveza sin que me viera un conocido? Al pensar así, crucé la línea. Lo que se hace en secreto es mejor no hacerlo. Pero de todos modos lo hice. Busqué una tienda fuera del camino, estacioné y esperé hasta que salieron todos los clientes. Entré, compré una cerveza, la puse apegada a mi costado y me apresuré a subirme al auto. Entonces fue cuando cantó el gallo. Cantó porque yo estaba haciendo algo en forma furtiva. Cantó porque yo sabía lo bueno. Cantó porque, y esto realmente duele, la noche anterior había reprendido duramente a una de mis hijas por tener secretos para mí. Y ahora, ¿qué estaba haciendo yo? Arrojé la cerveza al basurero y le pedí a Dios que me perdonara. Pocos días después, confesé mi lucha a los ancianos
y a algunos miembros de la congregación y me sentí feliz de anotar una experiencia y de seguir adelante. Pero no pude. La vergüenza me atormentaba. Mire que hacer yo tal cosa. A tantos pude herir por mi estupidez. Y qué momento para hacerlo, mientras viajaba a ministrar la palabra en un retiro. ¡Qué hipocresía! Sentía que era un pobre diablo. El perdón había entrado en mi cabeza, pero el elevador destinado a bajarlo hasta el corazón tenía un desperfecto. Para empeorar las cosas, llegó el domingo, me encontré en la primera fila de la iglesia, en espera de mi turno para hablar. Había sido sincero con Dios, sincero con los ancianos y sincero conmigo mismo, pero todavía luchaba. ¿Querría Dios que un tipo como yo predicara su palabra? La respuesta llegó en la cena del Señor. El mismo Jesús, que había preparado una cena para Pedro, había preparado una cena para mí. El mismo pastor, que había triunfado sobre el diablo, triunfó nuevamente. El mismo Salvador, que había encendido una fogata en la playa, avivó unas pocas ascuas en mi corazón. Bebed de ella todos. Y lo hice. Se siente bien al estar otra vez en la mesa. ¡Wow! Finalmente concluimos el capítulo. ¿Qué puedo decir al respecto? Pues que la vida es como una carrera, en la cual vamos a correr, avanzar lo más que podemos. Sin embargo, ocasionalmente caeremos, tropezaremos y buscaremos levantarnos. Sin embargo, cuando se trata de Dios, creo que esas caídas nos hacen sentir poco dignos de acercarnos nuevamente. Sabemos que Dios es santo y sabemos que nuestro pecado nos ensucia. Sin embargo, Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice este pasaje, Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Nuestros angustiadores muchas veces vamos a ser nosotros mismos, nuestra propia maldad que nos aleja de Dios. Sin embargo, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos conoce. Él es nuestro pastor personal. Y en la medida que nosotros volvamos nuestro corazón a Dios, Él lo aceptará. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, que haya sido de bendición. Y recuerden que en esta vida caeremos muchas veces, pero siempre tendremos a un Padre celestial, el cual esperará con los brazos abiertos que busquemos rectificar nuestro camino. Bendiciones y hasta el próximo capítulo. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.